A todos. Antes que nada, agradecer a la empresa Capeagro por la invitación para platicar el día de hoy sobre un tema que versa sobre el manejo de las principales limitantes nutricionales en el cultivo de la vid. Mi nombre es Prometeo Sánchez García, soy profesor investigador del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas en el área de nutrición de cultivos y fisiología vegetal en México. Pues vamos a dar inicio a esta charla. Permítame, voy a abrir el modo pantalla. Estoy a sus órdenes, ahí en esta dirección que ustedes están viendo. Aquí voy a quitar mi pantalla para poder tener acceso a la presentación. Cualquier pregunta o duda que pueda tener, con gusto trataré de, de solucionarla. Y si no, como les comentaba, ya sea a través de Capeagro o su servidor en los datos que están ustedes viendo en pantalla, estoy a sus órdenes. Permítanme, dejen que se habilite el modo pantalla para iniciar con esta charla. Ya se puede ver su pantalla, profesor, solamente ¿Ya? faltaría ampliarla. Muchas gracias. Sí, sí estoy aquí. Se está ampliando el modo pantalla y con gusto. Bien, pues antes que nada agradecer a todos, a mis colegas por allá en Perú, donde he aprendido mucho de uva y he podido conocer un poquito más de la problemática. Eh, Bien, entonces les decía, el tema del día de hoy se llama manejo de las principales limitantes nutricionales en el cultivo de vid. Voy a dar inicio. Entonces, como les comentaba, el manejo integral de la nutrición de uva, en este caso uva de mesa, para mí consta de varias fases. No solamente es comenzar el tema hablando solamente de nutrición. Sabemos pues que antes de nutrir a una planta, el concepto de manejo integral considera desde el manejo del suelo, acondicionamiento del suelo, eh, tenemos que hacer un buen manejo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos condiciones no aptas para el cultivo, no obstante a que generemos un buen programa de fertilización o de fertirriego, pues no se va a aprovechar al máximo. ¿Por qué? Pues puede ser porque tengamos allí pocas raíces, un mal drenaje, suelos compactados, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas condiciones hacen que la eficiencia en el uso de agua o en el consumo de los fertilizantes, pues baje demasiado, de tal manera que lo vamos a ver en mermas en calidad de uva. El segundo paso, pues como ustedes lo manejan, lo dominan muy bien, estimular las raíces. Entonces, afortunadamente, ustedes tienen muy buenas experiencias en el manejo de raíces a través de las calicatas o este tipo de herramientas como son los rizotrones. Después, dentro del programa de manejo nutrimental, pues también es muy importante la protección de raíces. Me refiero más que nada a la protección de raíces, no tanto a los aspectos biológicos, es decir, a los fitopatógenos, que ese es otro tema, ¿verdad? Ya ven que después del fenómeno del Niño en Piura tuvieron problemas muy fuertes de nemátodos principalmente, además de un tema que vamos a ver el día de hoy, pues que es el, la salinidad, ¿no? O sea, el problema del niño trajo no solamente problemas que dijimos de enfermedades, principalmente nemátodos, sino también problemas muy fuertes de salinidad en la zona, que eso es la que estuvo mermando el desarrollo de sus cultivos durante todos estos años post-niño, ¿no? Posteriormente, pues viene ahora sí el manejo de la nutrición y el fertirriego, que consiste pues desde hacer las aplicaciones de agua y fertilizantes con base a lo que ustedes observan en las calicatas, ¿verdad? Así lo hace muy bien el manejo del riego, pero también utilizan las sondas de succión. Entonces las sondas de succión son muy importantes para ustedes y deben ser el motor, ¿verdad? Deben dominar perfectamente bien las ondas de succión, los resultados que les arrojen estos análisis. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ustedes ya están trabajando en condiciones salinas. En ICA tenemos la experiencia pues, de que el principal factor limitante era el sodio, por eso allá dominan muy bien el manejo de las sales. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. En el caso de Piura, donde no estaban acostumbrados a manejar sales,
el efecto post-niño trae estas consecuencias, entonces el manejo de la nutrición desafortunadamente tiene que ser diferente a post-niño a antes del fenómeno del niño. O sea, por eso los programas de fertirriego vemos que ya no funcionan tal y como están diseñados para Piura, porque ustedes tienen, la nutrición se modifica en función de la salinidad que ustedes vayan teniendo. Pero, pues desafortunadamente ustedes tienen un detalle, ¿no? En la uva que no pueden aplicar nitrógeno un mes antes de la cosecha por cuestiones de palo negro, etcétera, que ustedes ya conocen. Pero vamos a ver un poquito de este manejo posteriormente. Algo que también he estado viendo mucho por allá en la zona norte de Perú, pues es este detalle, ¿no? Eh, el exceso de radiación pues genera ese tipo de situaciones en la hoja, además del problema de la salinidad, pues finalmente se une al problema del clima, ¿no? Por eso vean, no solamente la nutrición tiene que ver, que dijimos, con nutrición en sí, con fertilizantes, sino también con bioestimulación. Entonces, este fenómeno también lo vimos mucho por allá en el norte del Perú, antes de que la pandemia nos evitara viajar. Ya ven que yo viajo cada mes, perdón, para Perú. Una vez voy al norte, vez voy al sur. Y desafortunadamente este detalle lo vimos en las últimas, por allá como en mes de abril más o menos, ¿no? Incluso antes, marzo, abril. Bien, entonces, iniciando con el primer tema, o la primera parte que requiere el manejo integral de un cultivo de uva, pues está el suelo. Para eso, desafortunadamente, cuando elaboramos programas de fertilización o de fertirriego, nos enfocamos básicamente a la fertilidad química de los suelos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos el aporte del suelo, el aporte del agua, y con base a eso hacemos nuestros programas de fertirriego. Desafortunadamente, muchas veces no consideramos ni la fertilidad biológica ni la fertilidad física, que también son muy importantes en el manejo de la nutrición del cultivo. Entonces, eh, finalmente, todas estas condiciones químicas, físicas y biológicas nos van a permitir potencializar la eficiencia en el uso de agua y de los nutrientes. Ustedes utilizan una herramienta muy importante que es el análisis de caracterización, ¿eh? Conocido como el análisis de fertilidad del suelo. Este análisis es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros desde ahí estamos viendo ya qué condiciones adversas podríamos tener en el manejo de raíces, de riego, de nutrición en un cultivo. Estoy hablando ahorita del estrés abiótico que podrían tener las plantas a nivel suelo. No me refiero todavía al estrés abiótico considerado por efectos climáticos. Entonces, vean, ustedes manejan diferentes tipos de suelos. Por eso vamos a empezar por la fertilidad física del suelo. La fertilidad física es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un suelo compactado, difícilmente van a poder regar bien y difícilmente se van a aprovechar bien esos nutrientes y difícilmente van a crecer las raíces. Aquí lo importante es distinguir, ¿verdad?, la compactación química de una compactación física. Y lo que yo he visto casi en toda la zona costera de Perú, donde producen uva, la compactación más que nada es química. ¿Qué significa esto? Un mal manejo de los fertilizantes. A veces tenemos condiciones de calcio muy altas y aplicamos ácido sulfúrico para bajar el pH y eso genera un sarro que va compactando el suelo. Entonces, el hecho de hacer un subsoleo mecánico ayuda muy poco realmente, porque su problema no es físico, su problema es químico, químico-biológico, como vamos a ver posteriormente. Entonces, vean, vamos a empezar a hablar hablando de la fertilidad física. Entonces, la fertilidad física se refiere más que nada a las propiedades físicas de un suelo, que son pues, la textura, el color, la humedad, ¿verdad? Cuando está capacidad de campo mi suelo, qué más, la densidad aparente, etcétera, etcétera. La humedad aprovechable. Todos estos son parámetros que normalmente los vemos, los podemos tocar con la mano o los podemos ver. Por eso los calicateros son muy buenos, ¿verdad? Para ir monitoreando la humedad y en base a ellos, en base al trabajo de los calicateros, pues se hace el manejo de los riegos. Bien, entonces vean, el suelo tiene tres fases, ¿verdad? La parte física del suelo que es la fase líquida, la fase gaseosa y la fase sólida. Estas tres fases son muy importantes para el desarrollo de un cultivo. En la fase sólida se encuentran la materia orgánica, es decir, el carbono,
donde se encuentran los micronutrientes, pero los microorganismos, y a su vez ahí se encuentran también los nutrientes, ¿ya? Los elementos químicos. En la fase líquida, cuando ustedes hacen el análisis de las ondas de succión, que es la fase líquida del suelo, ahí ustedes van a ver los nutrientes disueltos. Una cosa es que tú tengas 1 tonelada de potasio en el suelo, y otra cosa es que tú tengas 2.000 equivalentes por litro de potasio en una sonda de succión. Son cosas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de nutrientes disponible en las ondas de succión? Pues del aporte del suelo, claro, del aporte de los abonos que ustedes, de las enmiendas, de guano que hacen. ¿Qué más nos podría aportar en una sonda de succión? Los fertilizantes, lo que trae el agua, y los fertilizantes que no se aprovecharon en su momento, pero sí se están aprovechando ahora. ¿Por qué? Porque tienen una acción a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de lo que esté sucediendo en el suelo. Y una fase gaseosa que es muy importante, ¿no? Ahorita que hablaba yo del tema de la compactación, me refería a esta parte. Entonces, vean, tiene que haber un equilibrio entre las tres fases. No puede haber más agua que aire, si no, vamos a generar condiciones de anoxia, de asfixia de raíces, ¿ya? Pero tampoco puede haber más aire que agua, si no se van a secar las raíces. Entonces, cuando yo hablo de una condición ideal, normalmente los suelos de textura franca, ¿ya? Los suelos francos son muy buenos. ¿Por qué? Porque después de que llueve o que se hace un riego, hay un buen drenaje, que desafortunadamente, como les comentaba, ustedes tienen que evitar la compactación de sus suelos después del efecto del niño. ¿Por qué? Porque sus aguas traen sales y ustedes tienen que hacer drenajes. Y si tu suelo no tiene buen drenaje, ¿cómo vas a querer lavar esas sales, no? Entonces, vean, ustedes deben de tener suelos con buen drenaje. Ese buen drenaje normalmente te lo dan los suelos francos, franco-arenosos y arenosos. Pero también tenemos suelos arenosos, ¿verdad? Que tienen arena gruesa y arena fina. Entonces, lo ideal sería tener una buena proporción entre estas arenas o entre las diferentes partículas de suelo. Si ustedes me preguntaran cuáles son los mejores suelos físicamente hablando, yo les diría los mejores suelos donde podemos hacer un buen drenaje, donde vamos a tener menos problemas de compactación y un mejor desarrollo de raíces, son aquellos suelos que tienen una capacidad de intercambio catiónico menor a 25.000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Vean, ahí estoy hablando yo de suelos que son desde incluso puede ser franco-arcilloso, pero una capacidad de intercambio catiónico menor a 25 o cercano a 25 significa que tienes un suelo pues muy parecido a lo que sería un suelo franco. Después ya vienen las diferentes texturas, dijimos, ¿no? Hacia la parte arenosa. Entonces, lo ideal, lo mejor es, para cuando tú manejas aguas salinas, lo mejor es tener, ¿qué? Suelos arenosos. Porque ahí difícilmente, como su capacidad de intercambio catiónico muy, muy baja, entonces vas a tener poca captación de esas sales. O sea, no se van a pegar tan fácil en el suelo. O si se llegaran a acumular, con un drenaje, con un lavado, fácilmente las lavas. El problema es cuando tienes ahí suelos, como hemos visto en Piura o en Ica, por ejemplo, no se diga Chincha, ¿no? Que tienen suelos ya franco-arcillosos, casi arcillosos. Entonces ahí es muy fácil que se ensalitren. Son muy retentivos, recuerden. Entonces vean, aquí están viendo ustedes el problema que les comentaba. Las propiedades físicas del suelo. Antes de tratar de generar un programa de fertirriego, es muy importante conocer la textura. Vean, un suelo arcilloso por naturaleza tiende a compactarse solo. ¿Por qué? Al igual que sucede con las arenas finas, ¿verdad? Que van taponeando esos poros en el suelo, las arcillas pues son materiales, son partículas muy, muy pequeñitas, menores a 0.02 milímetros de diámetro, ¿verdad? Que lo que hacen es como la harina de trigo. La harina de trigo, les decía, cuando ustedes preparan sus panquecas, cuando le colocan leche, ¿qué sucede con esa harina de trigo? Pues que la leche se escurre, ¿no? Lo mismo sucede con los suelos arcillosos. Pero vean, en un análisis de caracterización nos puede decir cómo se encuentra nuestra conductividad hidráulica, que no es otra cosa más que la velocidad de infiltración. Entonces, si tú tienes una velocidad de infiltración baja, y como en el caso de ustedes que manejan ahora aguas salinas, ¿qué creen que va a suceder con el tiempo? Pues va a haber prácticamente una compactación tan fuerte, pobre desarrollo de raíces y una acumulación muy fuerte de sales. Entonces sí tenemos que trabajar muy bien la fertilidad física. ¿Por qué? Porque eso nos evita o nos puede permitir, o un buen drenaje nos puede trabajar mejor la salinidad que normalmente con la cual trabajamos.
Vean entonces, un suelo compactado nos genera muchos problemas en el desarrollo de las raíces y por lo tanto en el desarrollo de la planta. Si se fijan, un suelo compactado nos genera poca respiración radical. ¿Y eso qué significa? Primeramente que tenemos pocas raíces y que están generando poca energía. Recuerden que en el proceso de respiración se genera energía para la planta. Digo, además de los radicales libres, ¿no? Que ahí estamos, es otro tema, ¿no? El estrés oxidativo, pero aquí me estoy hablando más que nada de la baja aireación de un suelo, que significa que nos genera poca respiración en las raíces. Y si hay poca respiración, significa que se está generando poca energía para la absorción activa de nutrientes. Vean entonces, ustedes saben que los nutrientes se absorben a través del gasto de energía. Hay un proceso que le llamamos de difusión, ¿no? Ahí no se requiere gasto de energía, pero la energía activa es aquella donde las plantas gastan energía para tomar los nutrientes. Y ustedes han escuchado, por ejemplo, que para tomar una molécula, un ion de amonio, una planta gasta aproximadamente una molécula de ATP. Para tomar para tomar un ion de nitratos, un mol, normalmente gastan hasta 3 moléculas de ATP. Entonces, vean, finalmente hay un gasto energético por parte de las plantas, ¿sí? Entonces, vean, hablando en términos de velocidad de infiltración, conductividad hidráulica que le llamamos, ustedes están viendo que de acuerdo al Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, nos sugieren más o menos que abajo de 2 centímetros por hora, si ustedes tienen esa velocidad de infiltración menor a 2 centímetros por hora, ahí tenemos un suelo ya compactado, hay un mal drenaje. Ahí es interesante saber qué es lo que está eh, minimizando ese drenaje. Entonces, si tenemos un problema ya de drenaje y con aguas que traen sales, ustedes lo que van a, como consecuencia, lo que va a traer esto es que vamos a traer dolores de cabeza, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, vean, entre 2 y 6, pues debemos decir que tenemos un rango moderado y lo ideal es tener arriba de 6 centímetros por hora de infiltración. Para eso ustedes pueden utilizar infiltrómetros, ¿ya? E incluso ustedes manejan también algunos penetrómetros, ¿no? Para ver qué tan compactado está el suelo. Créanme que el problema de compactación de suelos se puede solucionar relativamente fácil, pero las consecuencias de un suelo compactado son más graves, ¿no? Entonces, como lo hemos visto. Entonces, es muy importante, ¿no? Diferenciar entre una compactación física, química y o biológica. ¿Por qué? Porque con base a eso ustedes van a definir la estrategia a seguir. Si tu compactación es física, un subsoleo, ¿ya?, mecánico te va a ayudar muy bien. O un subsoleo biológico, como normalmente lo están haciendo allá en algunas zonas de Perú, ¿no? Donde dejan crecer la maleza. Claro, si tu compactación es física, esa maleza que ustedes dejan crecer y que después la podan, está muy bien, está perfecto. Pero si tu compactación es química, no vas a poder, vean, aquí están viendo, estas fotos las tomé en Piura, por ejemplo. A la izquierda tenemos un suelo franco arcilloso. Mano derecha tenemos un suelo, en la parte derecha tenemos un suelo arenoso. Entonces, ¿por qué dijimos que un suelo eh, franco, arenoso y arenoso no deberían de estar compactados? Y aquí lo estamos viendo que está compactado. Esto es muy común allá en la costa peruana, ¿ya? Pero ¿por qué se compactan? Porque se va formando un sarro, ¿ya? O sea, el mal manejo de los fertilizantes normalmente empiezan a generar un sarro y vean, hasta el color del suelo es color verde, ¿no? Vean, en los dos casos se ve el suelo color verde. Y vean, por ejemplo, aquí hay pasto, hay maleza que se está dejando crecer para subsolear. Claro, esto te va a ayudar muy poco. ¿Por qué? Porque tu compactación no es física. Vean, aún con maleza el suelo sigue compactado. ¿Qué está sucediendo ahí? Que el problema es químico. Y si el problema es químico, la maleza no te va a ayudar. Si tu problema es físico, la maleza te puede ayudar. El subsoleo que a veces hacen en los costados de las camas, ¿verdad? De los camellones. Eso ayuda bastante cuando tu problema es físico. Y ayuda un poco cuando tu problema es químico, que es a lo que voy a referirme más, como limitantes en la nutrición de uva, ¿no? Que es el tema principal. Entonces, si tú tienes un suelo compactado, como estás viendo, vean, aún siendo arenoso, lo que le llamamos galletas, vean, hasta el color es verde. Eso significa que allí se acumula mucho tiempo el agua. Entonces, y después queremos que los encargados del fetirriego o los calicateros hagan bien su trabajo. Cuando tenemos un problema de baja infiltración,
el problema no es del calicatero ni del encargado de fertirriego. El problema es el manejo de ese suelo. Tenemos que acondicionarlo. Vean, por eso yo hablo mucho del acondicionamiento del suelo. Algo que veo mucho por allá en Ica es esto, vean. Esta foto la tomé precisamente allá, porque es bien común el enyesamiento de raíces allá en Perú, por ejemplo, donde manejan ustedes uva. Es bien común, ¿eh? Si algún día ustedes hagan una calicata, déjenla ahí un rato, no sé, media hora, una hora incluso, no abierta, y vean las raíces. En las raíces, cuando empiecen a ver un color así blanco, ¿verdad? Que envuelve las raíces, ahí hay un problema de compactación ¿qué? Química. Ese sarro que se forma, vean ustedes también, hasta son gránulos blancos, ¿no? Este enyesado de raíces, ahorita van a ver por qué ocurrió. Aquí está, vean. Cuando checamos la sonda de succión, una estrategia, ustedes lo saben, una estrategia para combatir al sodio es súbele al calcio y al magnesio para bajar la relación de absorción de sodio. Perfecto, hasta ahí todo está bien. Eso lo dominan perfectamente en Ica, porque su problema en las aguas de Ica, el problema es sodio. En el caso de las aguas de Piura, el problema son cloruros. Entonces, el cloro, en forma de sal. Entonces, la estrategia tiene que ser diferente. Entonces, yo me di cuenta que, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar mucho este fenómeno allá, este problema de la hoja quemada, ¿verdad?, en la uva, eh, pues decían, sí, son sales, son sales. Al principio pensábamos incluso que era boro, ¿no? Cuando empecé yo a ir por allá, a visitar algunos fundos, pensábamos que era exceso de boro, veíamos las dosis de boro, estábamos abajo de 0.5 partes por millón, decíamos estamos perfectos, entonces, ¿por qué hay esas quemaduras? Empezamos a pensar que era el clima, pero ya después analizando bien, se determinó que era el cloro, ¿no? Los cloruros. Y pues claro, con las aguas de riego, vienen en ciertas temporadas, ustedes en Piura tienen esos niveles altísimos de cloruros y muchas veces puede coincidir esos niveles tan altos de cloruros, puede coincidir con la etapa donde ya no están metiendo nitratos. Y una estrategia que usamos bastante para combatir los cloruros, pues son los nitratos, ¿no? Son más móviles que los sulfatos. Entonces, los sulfatos también los usamos, pero para combatir cloruros es más eficiente el uso de nitratos. Pero como ustedes ya no utilizan nitrógeno, entonces más adelante voy a tocar mucho este tema. ¿Por qué? Porque para mí es una limitante muy fuerte en la uva, la salinidad, tanto en Ica como en Piura, ¿no? Solamente que vean, distingan la salinidad, es diferente. La salinidad en Ica es por sodio, la salinidad en Piura es por cloruros y queman de forma diferente las sales. Entonces vean, ¿por qué esas raíces se enyesaron? Porque si ustedes checan las ondas de succión, encontrarían 30 miliequivalentes por litro de calcio y como tal vez unos 15 o más de magnesio. Hasta ahí todo perfecto. Desafortunadamente, vean, porque tenemos que tener claro calcio y magnesio arriba del sodio, pero desafortunadamente se usó ácido sulfúrico para bajar el pH. ¿Qué se formó? Yeso, ¿ya? Sulfato de calcio. Entonces, cuando ustedes tengan con cantidades en sonda de succión, cuando vean más de 10 mil equivalentes por litro de calcio, ya no apliquen ni ácido sulfúrico ni fosfórico. ¿Por qué? Porque va a precipitar. E incluso todos los fertilizantes que utilicen, si ustedes tienen 30 mil equivalentes por litro, aunque no utilicen ácido sulfúrico, si meten sulfato de amonio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, fosfato de potasio, fosfato, todo va a terminar ¿qué? Precipitándose y formando ese sarro que es bien común actualmente en todos los cultivos de agroexportación de Perú. Entonces vean cómo con el tiempo, aún siendo suelos arenosos, tienden a compactarse. ¿Por qué? Porque ese sarro va ocupando los espacios porosos, ¿ya?, que tienen pues, ese tipo de texturas como los suelos francos, francoarenosos o arenosos, van ocupando esos espacios porosos y van generando esa compactación. Por eso si se fijan en los suelos arenosos, esa galleta se forma arriba. ¿Por qué? Porque ahí están reaccionando el calcio ya sea con fósforo y azufre y forma fosfato de calcio o sulfato de calcio. O aquellos que no bajan el pH con ningún ácido y tienen mucho calcio, ¿qué se forma? Bicarbonato de calcio. Entonces les decía que este es un problema muy fuerte que más adelante voy a tratar de manejarlo a través de las ondas de succión, que es, como les decía, si tienes problemas de sales, por fuerza debes de tener sondas de succión. Tienes que estar viendo al enemigo, ¿ya? No solamente para ver los nutrientes. La sonda de succión no solamente es para ver nutrientes, que son sales también, sino tenemos que ver a las sales nocivas, que son, o puede ser sodio,
o puede ser cloruros, o puede ser incluso los bicarbonatos, ¿no? Cuando se elevan demasiado también pueden generar quemaduras en la planta. Entonces, vean, ya vimos la parte física del suelo. Me voy a enfocar a la parte química. Entonces, en un análisis de caracterización, te dicen cómo se encuentra la parte química del suelo, que es, pues, los nutrientes que están pegados al mismo suelo. Pero, ¿por qué los nutrientes se pegan al suelo? ¿O cómo se explica la famosa capacidad de intercambiar cationes, ¿no? O la famosa SIC? Todo tiene que ver con la composición química de los suelos. Los suelos están hechos básicamente de minerales, minerales secundarios, ¿no? Que surgieron hace muchos años, gracias a la acción pues, del ambiente, de los microorganismos, etcétera, etcétera, se forma suelo, se forman los minerales secundarios a partir de los primarios. Entonces, vean, estos suelos en su mayoría están conformados por oxígeno, silicio y aluminio, silicatos o aluminio silicatos. Eso les confiere electronegatividad, es decir, son cargas negativas. Cada partícula de suelo está cargada negativamente, vean. Llámese una partícula de arena o partícula de arcilla, tienen cierta cantidad de cargas. Entonces, vean, todo lo que sea positivo, ¿quiénes son positivos? Le llamamos en química agrícola a los iones positivos, cationes, ¿verdad? Cationes. Entonces, los cationes se pegan al suelo, se van pegando al suelo. ¿Cuántos cationes se pueden pegar al suelo? Depende de la cantidad de cargas que tenga esas partículas. Por ejemplo, si los suelos están hechos de hilita, caulinita, molmorilonita, o sea, la proporción que hay de los minerales secundarios, eh, cuarzo, incluso en el caso de los suelos arenosos son suelos menos degradados, ¿no? Entonces, vean estas características. Cada partícula de suelo tiene cierta cantidad de cargas negativas y depende pues del mineral secundario del cual fue hecho. Entonces, vean, esta partícula de arena tiene, comparado con una partícula de arcilla o con un grupo de partículas de arcilla, pues tiene muy pocas cargas. Vean, es tan grande la partícula que solamente en su superficie tiene, vamos a pensar, 20 cargas negativas, ¿no? Por decir un número. Y si tiene 20 cargas negativas, por lo tanto, podrá atraer a 20 cargas positivas. Pero si esta partícula de arena yo la pulverizo, la hago más chiquitita la partícula, ¿ah? Tendiendo a ser un suelo arcilloso, ahora cada partícula pequeña tiene una carga negativa. Pero de esta grandota que tiene 20, ahora hice 100 pequeñitas y cada una tiene una carga. Entonces vean cómo mientras más pequeña sea la partícula del suelo, en volumen, tenemos mucho más cargas negativas. Ahí se explica por qué los suelos arcillosos son los más fértiles. Es decir, porque están llenos de comida. Es un refrigerador bastante lleno de comida. Y vean por qué los suelos arenosos son suelos pobres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no pueden retener, ¿qué? Cargas positivas. ¿Por qué? Porque son partículas más grandes y por lo tanto no retiene tantas cargas positivas. Por eso decimos que los suelos arenosos tienen una capacidad de intercambio catiónica baja. Normalmente un suelo arenoso, estoy hablando de arena gruesa, no pasa de 5 miliequivalentes por 100 gramos, su capacidad de intercambio catiónico. Un suelo arcilloso podemos encontrar hasta casi 60 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Entonces vean, en ese rango más o menos se mueven. Ya un suelo franco, pues andará cerca de unos 15 miliequivalentes por 100 gramos. Franco arcilloso, que dijimos, hasta 25. Entonces, por eso yo les digo que se pueden manejar suelos, mientras menor sea la SIC, se puede manejar mejor la salinidad, ¿no? Mientras mayor sea, más complicada manejar la salinidad. Entonces les decía que los suelos tienden a equilibrarse naturalmente. Entonces vean, los suelos en Piura, en Ica, en Chile, en México, en China, donde sea, más o menos todos deben de tener un equilibrio químico. Es decir, que la cantidad de partículas positivas, que son los cationes, en proporcionalmente de todo lo que está pegado en un suelo, el 65 o 75% tiene que ser calcio. Si tenemos menos de 65 hay problemas, tenemos que meter yeso, ¿no? Si el pH es arriba de 7, o metemos cal, ¿no? En las zonas donde tenemos pH suelos ácidos. Entonces, vean, cuando tenemos problemas, deficiencias de calcio, es porque tenemos menos de 65% de todo lo que está pegado en el suelo es calcio. Arriba de 75 es un exceso que te puede generar compactación química, dijimos, ¿no? Entonces, vean, el magnesio debe estar entre 10-20%, el potasio entre 5-7%. Esto va a depender mucho
del cultivo, ¿no? Porque puede ser un cultivo de alta demanda de potasio, entonces 7 puede ser poco incluso. O un cultivo de baja demanda de potasio, 5 puede ser mucho. Entonces, pero de manera general, tiene que haber un equilibrio entre los cationes en un suelo, y aquí están viendo un suelo ideal. Si ustedes tienen un suelo, normalmente los suelos arenosos, fíjense, por naturaleza, son suelos muy equilibrados, bastante equilibrados. Cuando vemos el porcentaje de saturación de bases en un suelo arenoso, es muy parecido a lo que ustedes están viendo en pantalla. Cuando ya empiezan a tener suelos francos, ya ese porcentaje empieza a desequilibrarse. Ahí es donde entran las famosas, ¿qué? Enmiendas, ¿no? Enmiendas con potasio, enmiendas con magnesio, enmiendas con yeso, enmiendas con cal, enmiendas con óxido de calcio. Entonces, a eso le llamamos enmiendas. Vean, ustedes están viendo aquí, ustedes tienen un laboratorio por allá que es muy conocido también, además de SGS, que es Agrichem, AGQ. Entonces, vean, ustedes están viendo un análisis de AGQ, donde ellos te dicen en la gráfica de aquí arriba, en la ideal, ellos te ponen el porcentaje de saturación ideal, que es más o menos el que estuvimos hablando, ¿no? 65 a 75%, de 10 al 20%, del 5 al 7% y menos del 5% de sodio. Entonces vean, aquí está el ideal expresado gráficamente. El de abajo es el real. Vean por qué ponen la barra azul mucho más grande que la de arriba, porque si el ideal es 77% que debe tener el suelo, ¿ya?, pegado de calcio, el resultado les dio 90%. Ahí hay un desequilibrio. Cuando ustedes vean más del 80% de saturación de bases en un suelo, seguramente ese suelo, si vamos a verlo, va a ser un suelo compactado, porque hay mucho calcio. Y el calcio reacciona con, ¿qué dijimos? Con fosfatos, con sulfatos, con bicarbonatos. Entonces se forma un sarro con el tiempo que va generando, ¿qué? Compactación química. Después, el magnesio pues está bajo. Vean, el 90% de todo ese suelo, fíjense, aproximadamente una hectárea de suelo, si lo pesáramos, pesarían 3.000 toneladas, ¿ya? Más o menos es lo que pesa una hectárea de suelo, 3.000 toneladas. Vean la cantidad de peso que tiene una hectárea de suelo. Y de eso el 90% es calcio. Bueno, de todo lo que está pegado, vamos a decirlo. El 6% es magnesio. Si tenemos menos del 10%, ustedes van a ver deficiencias de magnesio en la uva, pues cuando está en crecimiento vegetativo, ¿no? Que es cuando más se requiere el magnesio. Y van a haber deficiencias de potasio, ¿ya? Podrían verlas, o incluso, ¿dónde vamos a ver el problema de potasio? Pues en calidad. Algo que yo he estado viendo mucho, mucho en aquellas zonas, ¿verdad?, con la uva, es como elevan tanto los niveles de calcio. Vean, el problema es que si yo elevo demasiado el calcio, después, aunque yo fertirriegue con potasio, no voy a ver ese potencial de mi uva. Y ustedes saben que Red Globe una variedad pues bastante demandante de potasio. Entonces, si yo tengo un exceso de calcio, obvio que voy a tener uvas con menor color y tal vez con menos grados Brix. A veces los grados Brix los agarramos por la salinidad, pero el color no lo alcanzamos. Y eso está directamente relacionado con magnesio y con potasio. Magnesio te da color, el potasio también. Están muy involucrados en ese tipo de pigmentaciones. Y claro, ya sabemos que el potasio pues también te da tamaños, ¿no? Grados Brix. Entonces vean, el problema que yo veo mucho en las zonas productoras de uva es que al elevar tanto el calcio, le pegamos al potasio y después queremos solventarlo solamente con fertirriego y a veces no alcanzamos a lograr ese color. Entonces les digo que ahí en ICA hemos hecho trabajos muy interesantes donde eh, trabajamos muy bien el potasio como enmienda, o pueden hacer lo siguiente: en las etapas de alta demanda de potasio, pueden trabajar mucho, como ya ven que ustedes ya tienen prácticamente hecha la planta. Generar raíces a veces es muy problemático. Yo cuando veo muy poca raíz, por ejemplo, ¿no? En una uva, veo muy poca raíz y ya estoy en la etapa de alta demanda de nutrientes y de agua, que estamos hablando en la etapa ya de cosecha. eh, entonces, ¿qué hago? A mí me gusta incorporar mucho los ácidos húmicos. ¿Por qué los ácidos húmicos? Porque los ácidos húmicos potencializan, los ácidos orgánicos potencializan la bomba de protones. ¿Qué es la bomba de protones? Cuando la raíz intercambia una carga positiva por una carga positiva. Es decir, la planta libera hidrógenos
para poder tomar cationes. En este caso el potasio. El potasio es un catión. Entonces, si ustedes ven poca raíz, ya en la temporada de alta demanda, en este caso de potasio, yo les recomiendo que utilicen este tipo de productos que son muy buenos y sabemos que son excelentes potencializadores de la bomba de protones. Es decir, la planta va a comer más rápido. Aún teniendo pocas raíces, la planta come más rápido, más rápido, más rápido. Y tienes una menor pérdida de nutrientes, sobre todo cuando trabaja con suelos arenosos, ¿no? Que es muy fácil que se desplacen. Entonces, vean, hemos visto muy buenos resultados, ¿ya? Al incrementar, ¿qué dijimos? La bomba de protones. Claro, también concentramos el potasio en el fertirriego. Ya las últimas horas, de los últimos las horas o minutos del riego, ahí dejamos caer todo el potasio. ¿Para qué? Para poder equilibrar al potasio con el calcio. E incluso con el magnesio, ¿no? Porque ya les dije que una estrategia para bajar la relación de absorción de sodio es aumentarle el calcio y al magnesio, pero el pobre potasio siempre está abajo, mucho más abajo de lo normal. Por eso tienen tantos problemas en calidad. Ahorita vamos a hablar cuál sería ese equilibrio en las sondas de succión. Entonces, vean, los insumos orgánicos, biológicos, ayudan mucho en la estimulación de raíces. Y ustedes saben, como eso también lo aprendí allá en Perú, que si no tenemos zonas de crecimiento, simplemente no se absorbe el calcio. Entonces tenemos que tener siempre, tenemos que estar seguros que las raíces están activas, que están creciendo. Si no están creciendo, aunque ustedes apliquen nitrato de calcio, cualquier calcio, la planta no lo va a absorber. Se requiere raíces activas, puntos de crecimiento. Y vean, algo que el hecho de que ustedes tengan suelos pobres en materia orgánica, pues también eso también nos puede generar problemas de compactación. ¿Por qué? Porque son los microorganismos los que se encargan de solubilizar, ¿eh? Como vamos a ver ahora, los microorganismos son aquellos que se encargan de solubilizar esa, esa precipitación que se da por una mala mezcla de calcio con sulfatos, calcio con fosfatos, calcio con bicarbonatos. Esa mala mezcla que normalmente ocurre, ¿verdad? Pues ¿qué dijimos? Se va formando un sarro, se va formando un sarro, y eso va generando una compactación. Por lo tanto, los microorganismos son los encargados de solubilizar. Por aquí estoy viendo algunas preguntas, si gustan al final las respondemos de una por una, ¿verdad? Sin ningún problema. En el chat, si gustan ir haciendo más preguntas, ¿no? Y al final ya trataré de dar respuesta a todos estos cuestionamientos. Entonces les decía que los microorganismos son solubilizadores de nutrientes. ¿Eso qué hace? Que todo ese sarro que se está formando son los microorganismos los que le van a ayudar a ¿qué? A desbloquear todo esto que está ocurriendo ahí en el suelo. Por eso la compactación química se tiene que trabajar a través de microorganismos. No les queda de otra. Si ustedes quieren meter ácido nítrico, ¿qué más? ¿Qué dijimos? Maleza, subsoleo mecánico. No, su problema es químico. ¿Y ese químico qué significa? Que hay un bloqueo. Se está bloqueando sulfato con calcio, sulfato con calcio con fosfatos, calcio con bicarbonatos. Ese desequilibrio genera esa compactación. Los microorganismos, afortunadamente, lo solubilizan. Pero no solamente los microorganismos son capaces de solubilizar, ¿no? De descompactar suelos compactados químicamente. E incluso, vean, hay laboratorios que se dedican a hacer ya este tipo de análisis, porque también necesitamos saber qué microorganismos tenemos en el suelo, lo que le llamamos un perfil microbiológico. Y tenemos que aprender a manipularlos, porque si no, a veces tenemos más hongos, no sé, que bacterias, o más bacterias que hongos, aunque es más común encontrar menos hongos, ¿no?, que bacterias en los suelos. No solamente porque los microorganismos dijimos que son bioestimulantes, están dentro del grupo de bioestimulantes enfocados al desarrollo de raíces. Pero vean, los microorganismos no solamente, ¿qué dijimos?, descompactan suelos que están compactados químicamente, sino que también son capaces de descompactar suelos arcillosos, vean. En el momento que se van reproduciendo, van generando aglomeraciones, microagregados, y posteriormente terminan formando macroagregados. Si se fijan estos espacios, color verde, estos son espacios porosos, que se generaron gracias a ¿qué? A la agregación de los microorganismos, tanto bacterias como hongos. Por eso les digo yo trabajo, aunque estoy aprendiendo mucho de la microbiología de suelos, con un enfoque de nutrición de cultivos,
yo normalmente les recomiendo que se asesoren con gente, con expertos en este tema, ¿no? Hay expertos en microbiología de suelos, no en fitopatólogos, ¿no? Pues ese es otro grupo de microorganismos, aunque hay fitopatógenos, por ejemplo, Fusarium es un excelente solubilizador de fósforo, pero no queremos tener Fusarium, ¿no? Ahí prefiero tal vez tener pseudomonas, eh, bacilos, que son excelentes solubilizadores de fósforo, o tricodermas, que solubilizan bastante bien al potasio y así sucesivamente. Entonces les decía, ustedes también trabajen muy bien esta parte de la microbiología, de la fertilidad biológica de los suelos. Pero bueno, ya hablamos del acondicionamiento del suelo, ¿verdad? Hablamos un poquito de las raíces y después hablamos ya de la nutrición. Pero vean, normalmente se hacen, los programas de fertirriego se hacen con base a un modelo logístico, ¿ya? Dice que la dosis es igual a qué? Al suministro del suelo o del agua menos la demanda del cultivo o dividido entre la eficiencia de la fertilización. Fíjense, este modelo logístico, yo soy muy crítico de este modelo. ¿Por qué? Porque este modelo fue diseñado para cultivos como el maíz, como sorgo, como caña, es decir, cultivos extensivos. ¿Por qué soy crítico de este modelo? Porque, perfecto, hasta aquí todo está bien. Creo que hay que considerar, este modelo para empezar fue propuesto por Justus van Liebig, que fue el padre de la nutrición, ¿verdad? Un químico que aplicó la química a la fisiología y crea a la disciplina de la nutrición de plantas, nutrición vegetal. Vean, desde hace años, él le llamaba a este modelo el modelo del balance, es decir, él decía que había que regresarle al suelo lo que la planta va a tomar para producir alimentos. Con el tiempo se ha venido modernizando. Por ejemplo, el doctor Rodríguez en Chile ha trabajado mucho y fue quien prácticamente formó a una camada muy fuerte de nutriólogos, pero este modelo ya quedó limitado. ¿Por qué? Primero, porque este modelo no considera que si el suelo está compactado o no está compactado. Este modelo no considera si tengo o no tengo raíces. ¿Ya? Este modelo no considera qué calidad. A mí no me compran kilos o toneladas de uva. A mí me compran qué cajas de uva. Entonces, hay muchos factores que no están considerados dentro de este modelo. Por eso ustedes tienen que estar haciendo análisis de hoja y análisis de sondas de succión para ir ajustando este modelo. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Vean, por eso decíamos que el suministro, pues, ese ustedes lo pueden obtener del análisis de caracterización, ¿ya? Vean, aquí se ve un ejemplo cómo calcular el suministro de fósforo, por ejemplo. Si a ti te dicen que tienes 12 partes por millón o miligramos por kilogramo de fósforo Olsen, Olsen, ¿por qué? Pues es el método que se utilizó. Recuerden que el fósforo Olsen se utiliza para suelos que tienen un pH arriba de 7 y fósforo Bray para suelos que tienen un pH abajo de 7. Hay otro método que se utiliza mucho en el Centroamérica, que ha correlacionado muy bien para esos suelos, los suelos tropicales que les llamamos, ¿no? El método de Mechlich. Pero lo que más usamos pues es el Olsen y el Bray. Pero vean, si ustedes multiplican los miligramos por kilogramo por la profundidad del muestreo, por la densidad aparente, por esta constante de 0.1, te dice cuántos kilos por hectárea tienes de fósforo. Pero como fósforo elemental, por lo tanto, hay que convertirlo a P2O5 y lo multiplicamos por el factor de conversión, que es 2.2914. Entonces, quiere decir que 12 miligramos por kilogramo de fósforo significa que ese suelo tiene ¿cuánto? 82.5 kilogramos por hectárea de P2O5. Y así lo hacemos para cada nutriente, ¿no? Entonces, aquí, y después ya viene la demanda del cultivo. Entonces, la demanda, pues, ustedes la van a encontrar en la literatura, ustedes mismos la han generado en algunos fondos, ¿verdad? La demanda de cada variedad, e incluso yo les diría que deberíamos generarlo de variedad sobre cada porte injerto. Entonces, vean, quiere decir que también estamos muy limitados en esta información, porque son datos obtenidos por diferentes autores en diferentes lugares del mundo, y claro, ya después la demanda total, o sea, como dice la fórmula, el modelo logístico, que a la demanda total del cultivo para un rendimiento meta, le quitamos lo que me aporta el suelo o el agua, y después, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver la eficiencia de los fertilizantes, ¿no? Si es fertirriego, pues sabemos que la eficiencia es mucho mayor, porque no todos los nutrientes se aprovechan al 100%, ustedes lo saben. Algunos como el nitrógeno se puede lixiviar, volatilizar,
El fósforo y el potasio simplemente se sale fuera de la zona de raíces, pero es difícil que se lixiven, ¿no? El potasio y el fósforo, simplemente, bueno, sí se van moviendo, pero más lentamente, no tanto como el nitrógeno, sobre todo los nitratos, ¿no? Los nitratos son muy móviles porque dijimos no se pueden pegar al suelo. Si el suelo está cargado negativamente, entonces los nitratos, carga negativa con carga negativa, se repelen, por eso es muy fácil lavarlos, ¿no? Y más en suelos arenosos. Entonces les decía, ya después se va distribuyendo, ¿verdad? Los nutrientes en función de la etapa fenológica, que es lo que normalmente se hace. Y les digo yo que soy crítico de este modelo por lo que ya les comentaba. Aquí voy pasando yo algunos, esta presentación van a poder disponer de ella a través de Capeagro, entonces me voy a enfocar más que nada, ya, porque la idea de este curso no es enseñarles a generar programas de fertilización, o esta plática, ¿no? Eso implica más tiempo. Aquí simplemente quería comentarles que el manejo integral de la nutrición de uva no solamente consiste en generar ¿qué? Dosis de fertilización en base a un modelo logístico que les decía para cultivos de alto valor de agroexportación que están creciendo en fertirriego. Desafortunadamente este tipo de modelos ya no son aptos para ellos y se los voy a demostrar. Vean, aquí están viendo ustedes un análisis de sondas de succión, que era donde yo quería llegar. ¿Vean? Entonces vean que se puede estar expresados en miligramo por litro o en mili equivalente por litro. Entonces, ¿cómo tú asocias las unidades que aplicas por hectárea de un nutriente si el resultado te lo están dando en mili equivalentes por litro o miligramos por litro? Y si se fijaron, el análisis de caracterización te dice cuántos miligramos por kilo tienes de suelo. Pero mi sonda de succión, ¿qué dijimos? En la sonda de succión se encuentran los nutrientes que la planta puede disponer de ellos en este momento. Entonces, ¿cómo ustedes relacionan miliequivalentes por kilogramo, miligramos por kilogramo o kilos por hectárea? ¿Cómo ustedes lo relacionan con miliequivalentes por litro? Pues no hay ninguna relación, ¿ya? Bueno, directamente, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de nutrientes. Pero una cosa, es decir, el análisis de caracterización me dice la cantidad total que tengo yo de nutrientes pegados en un suelo, y los miliequivalentes por litro me dicen lo que tengo disponible en el momento. Yo siempre pongo como ejemplo, no es lo mismo tener 1 millón de soles en el banco, pero vas al cajero a querer disponer de dinero y no te va a dar el millón, entonces te va dando poco a poco. ¿Eh? Es lo mismo que sucede con los suelos. Tú puedes tener 1 tonelada de potasio en un suelo. Entras a la etapa de alta demanda de potasio y tú ves en la zona de succión niveles bajos, tienes que incrementar tus dosis de fertirriego. Entonces les decía que cuando uno maneja 2 programas de fertirriego universales, podemos llegar a tener problemas. Por eso, ustedes hacen muchos ajustes, y qué bueno que lo hacen, a través de los análisis foliares, que aquí me voy a detener un poquito, vean. Cuando manden a hacer análisis foliares con AgriChem, chequen, siempre vean la gráfica de abajo. Este método DOP, que es desviación del óptimo porcentual, es mucho más preciso que el rango de suficiencia que ustedes están viendo acá. Y se los voy a demostrar. Vean ustedes en la pantalla. Dice que tenemos de calcio 2%. Mi rango de suficiencia va de 1.8 a 3.5%. Vean. ¿Qué hacen ustedes? Estoy dentro del rango, vean. Perfecto. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Bueno, azufre está un poquito bajo, pero todos están casi dentro del rango. Y ustedes se quedan tranquilos porque están dentro del rango. No es cierto. Vean más abajo este método que es mucho más preciso que el método de rango de suficiencia, que es al que todos estamos acostumbrados. Vean qué te está diciendo. El calcio está bajo. Entonces, ¿cómo es que estés dentro del rango si la calidad de tu uva no está bien? No puede ser que la calidad de uva sea mala y que estés dentro del rango. Es por cuestión de lógica, sentido común, ¿verdad? Hay desequilibrios. Y vean, por eso les digo a ustedes, si tienen, ¿verdad?, la posibilidad, o yo sé que muchos de ustedes utilizan esta herramienta, es decir, este laboratorio, ya no vean este rango, ya no vean, esto no sirve. Esto les va a ayudar ¿a qué? A que ustedes entren en un área de confort. ¿Qué significa el área de confort? Estoy dentro del rango. Vean este método, digo, ya habrá otras charlas si gustan,
posteriores para explicarles en qué consiste este método y por qué es mucho más preciso que el que les estoy diciendo. Vean, aquí ya nos dice que hay deficiencias de potasio mínimas, deficiencias de calcio y deficiencias de magnesio. ¿Cómo no quieren tener problemas en calidad? Si la planta tiene deficiencias de 3 nutrientes que son importantísimos en la calidad, que nos dan firmeza, color, tamaños, grados Brix, como lo es el potasio, el calcio y el magnesio. Y además tenemos un elemento elevado que es el sodio. Y el sodio es antagonista de estos tres. Muchas veces ven por qué los programas se tienen que ir ajustando a través de análisis. Pero el análisis que más les va a apoyar para estas condiciones es este. Las ondas de succión, pasta saturada, solución del suelo, como quieran llamarle, lisímetros. ¿Por qué? Porque aquí sí te dice, ¿ya? Todos esos nutrientes ya están disueltos y te dice, te puede ayudar a entender qué interacción hay entre ellos. Recuerden que las aniones no se pueden ver con aniones. Es decir, nitratos puede competir con sulfatos. Pero en el caso de ustedes que trabajan en Piura, algunos, vean lo que sucede, ¿no? Esto es bien común encontrarlo ya en Piura. O sea, ver efecto de las sales en la uva, que se puede confundir con la radiación. O sea, también genera quemaduras. Son quemaduras bien diferentes, ¿eh? Si ustedes pueden percibir las quemaduras en las hojas, aparecen en etapas muy diferentes, pero también la quemadura es bien diferente. No es lo mismo una quemadura generada por cloruros que, por ejemplo, por radiación o por sodio o por boro. Entonces son quemaduras muy diferentes. Entonces, vean, voy a enfocarme a este problema que ustedes empiezan a tener muy fuerte en la zona de Piura. Por eso, cuando leía por ahí la revista Red Agrícola, ahí nos damos cuenta cómo ha impactado, ¿no? La baja productividad en aquella zona y tiene que ver para mí con el efecto post-niño. Entonces, quiere decir que ustedes han seguido haciendo el mismo manejo de la uva antes del niño y después del niño. Al menos en términos de nutrición, no es correcto. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un problema de salinidad y los programas de fertirriego se ajustan en base al análisis de salinidad. Vean, esta foto la tomé por allá. Y como me dicen algunos de ustedes, colegas allá de Perú, gerentes de fondos, me dicen, este fenómeno antes no lo veíamos, ¿no? Este problema, es decir, que los canales quedaran así llenos de sales. Digo, me estoy hablando hace años, ¿no? Entonces, vean, el agua cada vez tiene más sales, o hay veces o fechas, ¿ya? Dependiendo del río, del agua que estén utilizando, las mezclas que utilizan de dos ríos, pues te puede generar más o menos salinidad. Y si coincide, ¿verdad? Con una etapa crítica para el caso de la uva, pues eso nos empieza a tener todas esas quemaduras. Vean que la uva es relativamente, yo diría, es una planta bastante tolerable a las sales. Puede tolerar hasta 13 decimes de conductividad eléctrica. Digo, va a depender mucho, claro, del portainjerto. Sin embargo, es algo que me llamó la atención en Piura. Ya ven que ustedes utilizan un portainjerto que es tolerante a la salinidad, que es el Salt Creek. Como decimos, en su nombre lleva la penitencia. Si es Salt Creek, quiere decir que es tolerante a sales. Desafortunadamente, Salt Creek es tolerante al sodio, pero no a los cloruros. ¿Por qué? Porque por eso, aún teniendo como portainjerto al Salt Creek, en Piura estamos viendo que se queman las hojas por excesos de sales. ¿Por qué? Porque Salt Creek seguramente es tolerante al sodio, pero no es tolerante a los cloruros, ¿ya? Los cloruros son muy agresivos. Tengan cuidado con ellos. Tienen que aprender a manejar sus cloruros. ¿Por qué? Entrando a la planta ya nadie los detiene. Y te va a empezar a quemar, quemar. Y lo que estamos viendo, ese tipo de daños, el exceso de sales, ¿qué está sucediendo? Empezamos a ver más, hongos de madera, pobre desarrollo de la planta, se acelera su vejez, ¿verdad? Se muere más pronto. ¿Por qué? Son plantas ya muy desgastadas. Entonces tengan cuidado con las sales. Vean, la uva tolera muy bien una conductividad eléctrica entre 2 a 3, vamos a decirlo, ¿ya? Si nos movemos en ese rango. Entre 2 y 3, en la etapa de producción plena, fácilmente toleraría una conductividad de 2 y 3. Pero estamos hablando de comida, ¿ya? Conductividad eléctrica de comida. Desafortunadamente, ustedes a veces llegan a tener solamente una conductividad de 2 con puras sales, ¿sí? La salinidad que te genera el agua y la retención en los suelos, esa salinidad te puede generar hasta conductividad de 2. Y tú checas en la sonda de succión y ves que estás
En una conductividad de 3 dices, es muy alta. Lo primero que haces es hacer un lavado, ¿verdad? Un riego de lavado. ¿Y qué estás haciendo? No solamente estás quitando, ¿verdad? Las sales, le estás quitando la comida a la planta. A veces no es bueno drenar. Entonces, vean, les decía que más o menos si ustedes se manejan en una conductividad entre 2 y 3 ya en la etapa de producción, podemos decir que es una, una conductividad eléctrica tolerable. Pero va a depender mucho, que dijimos, pues del portainjerto. Esa tolerancia es muy relativa, ¿no? Porque hay portainjertos que toleran bien estas conductividades, hay otros que no la toleran muy bien. Vean, ustedes están viendo ahí dos fotos. La toxicidad generada por sodio en Perú, en Ica, es muy común ver esto. En Piura, vean la salinidad generada por cloruros. Esas quemaduras que ven ustedes en estas hojas del lado izquierdo, normalmente son, ¿qué? Cloruros. Y vean cómo son tan agresivos. ¿Y por qué son tan agresivos? Recuerden que las sales se acumulan en las zonas de mayor transpiración, que son los bordes de las hojas. Entonces, un cloruro, ¿por qué es tan agresivo? Si consideramos que el xilema es un conducto apoplástico cargado negativamente, en el momento que entra una carga negativa, como son los cloruros, ¿ya? Ustedes pongan un imán con carga negativa enfrente de otro imán con carga negativa, se mueve, ¿verdad? Es lo que sucede con los cloruros. En cuanto entran al xilema, ¿ya? A través de las raíces, y van directamente a las zonas de mayor transpiración que dijimos que son los bordes de las hojas, entonces por eso empiezan a generar ese tipo de daños, ¿no? Y vean cómo queman, son los boratos, ¿verdad? También el boro es muy agresivo, los cloruros, el sodio también, pero fíjense, el sodio tiene una característica particular, que como es una carga positiva, ¿ya? Sodio más uno, antes de llegar y generar un daño en la hoja, empieza a competir con calcio, con magnesio, con potasio. Por eso la toxicidad por sodio es más lenta, a diferencia de una toxicidad por cloruros, que es más rápida, ¿no? Entonces, vean, en el caso de ICA, ellos manejan muy bien esta fórmula, la relación de absorción de sodio. ¿Por qué? Porque sus aguas son muy salinas, pero son salinosódicas, tienen mucho sodio, lo que les decía al inicio. Entonces, tienen que aumentar al calcio y al magnesio para contrarrestar el efecto nocivo del sodio. Tú puedes tener 20 miliequivalentes por litro de sodio en una sonda de succión, pero si tu RAS está abajo de 3, duérmete tranquilo, no pasa nada, ¿ya? Si tu RAS está abajo de 3, aunque tengas 20 miliequivalentes de sodio en la uva, no pasa nada. Es decir, si hay cierto estrés, claro, ahí es donde entran los bioestimulantes, que es otro tema, ¿no? Eh, Tipo, ¿qué dijimos? Puedes utilizar aminoácidos, ¿no? A base de prolina, puedes manejar glicina betaína, que es directamente está relacionada con resistencia, ¿verdad? A condiciones salinas. En fin, hay una serie de productos, ¿verdad? Que digo, esto lo vemos en otros temas como es bioestimulación, que están enfocados directamente a resolver el problema de sales. Pero en la parte de nutrición hay que ayudarle a la planta. ¿Qué significa ayudarle? Ese exceso de sodio, ese sodio hay que quitarlo de la zona ¿qué dijimos? De la zona del bulbo de humedad. Tenemos que desplazarlo y lo desplazamos normalmente, ¿qué dijimos? Con sodio, perdón, con calcio y magnesio. Pero desafortunadamente, vean, como le aumentamos el calcio y el magnesio, ¿qué sucede con el potasio? Si ustedes checan las ondas de succión, el potasio siempre está bajo con relación a calcio y magnesio. Si ustedes me preguntaran qué relación tiene que haber entre los tres cationes en una sonda de succión, yo les diría, por cada miliequivalente de calcio y magnesio, o sea, la suma de los tres cationes, que son muy importantes en calidad, dijimos, ¿no? Calcio, magnesio, potasio. ¿Qué relación tiene que haber entre ellos de preferencia ya? Y estoy hablando ya en la etapa ya de producción, donde se ocupa más potasio. Tú deberías de tener al menos el 45%, el 45%, perdón, de ese miliequivalente tiene que ser calcio. El 45%. Dicho, 0.45 miliequivalentes. Después, el 20% tiene que ser magnesio, que serían 0.2 miliequivalentes, ¿no? Y el restante, 3.5, es potasio. Desafortunadamente, cuando ustedes chequen sus ondas de succión, en la etapa de fructificación, van a ver el potasio siempre está bajo. ¿Por qué? Pues porque le aumentan al calcio y al magnesio nada más, y el potasio queda bajo. Por eso están teniendo muchos problemas en color, ¿ya? A veces en tamaño, a veces en grados Brix. ¿Por qué? Porque se les pasa la mano el calcio y el magnesio como estrategia para combatir al sodio. Y como les digo en ICA,
están más preocupados en combatir al sodio que nutrir a la planta. Dicho de otra manera, tienen que incrementar sus programas de fertirriego o concentrar más, es decir, no rieguen todo el tiempo con fertilizante. Traten de meterlo casi al final, el fertilizante. ¿Para qué? Para que se quede en el bulbo de humedad y pueda competir con ese sodio o con esos cloruros en el caso de los cloruros. ¿Por qué? Porque si no hacen ese manejo de sus fertilizantes, empieza a predominar el sodio o empiezan a predominar los cloruros y ya después vemos los resultados, ¿no? Tú le decía que el sodio, antes de generar un problema, lo que genera son antagonismos, con potasio, con magnesio principalmente, e incluso con el calcio. Pero vean cómo se combaten los cloruros. Ya dijimos que el sodio se combate con calcio, magnesio y potasio. Y claro, materia orgánica y antiestresantes. ¿Cómo se combaten los cloruros? De igual manera, como son cargas negativas, los cloruros se combaten con nitratos y sulfatos. Vean este trabajo de Palma, aquí se ve claramente. Los nitratos están altos, los cloruros están bajos. Empiezan a caer los nitratos, ¿qué sucede? Empiezan a aumentar los cloruros. Es lo que les pasa a ustedes en Piura, ¿ya? Como eliminan los nitratos para empezar, ¿verdad? Es decir, un mes antes de la cosecha, ¿qué sucede? Y si tu agua tiene cloruros, empiezan a incrementarse. Por eso es muy importante que ustedes estén monitoreando constantemente los cloruros en las ondas de succión. Siempre tratar de tener más nitratos que cloruros, siempre. Si es 1 a 1, perfecto, pero si es 2 a 1, mucho mejor. Y de igual manera, pues, por eso, en esa etapa los sulfatos son muy buenos, ¿no? Ustedes por eso meten sulfato de potasio, sulfatos. ¿Por qué? Porque los sulfatos también combaten a los cloruros, pero los cloruros son muy móviles en el suelo y en la planta. Los nitratos son muy móviles en el suelo, más móviles que los sulfatos. Por eso a veces es difícil contrarrestar el efecto negativo de los cloruros con puros sulfatos. Apóyense con materia orgánica, con ácidos húmicos, ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque estas cargas negativas también compiten con las cargas negativas de los cloruros. Y claro, los lavados, dijimos, lo primero pues son los lavados, ¿no? Es lo más barato. Después, nitratos, sulfatos. Por eso tenemos que aumentar las dosis de fertilizantes, dijimos, porque una parte es para nutrir la planta y la otra es para combatir a las sales. Dicho de otra manera, cuando ustedes tengan problema de sales, sus programas de fertilización se tienen que aumentar. ¿Por qué? Porque una parte de los fertilizantes es para combatir sales y el resto es para nutrir a la planta. No puedes usar el mismo programa de fertirriego para nutrir a la planta y para combatir sales. ¿Por qué? Porque las sales siempre te van a ganar. Por eso les decía que es bien importante el uso de materia orgánica, vean, porque la materia orgánica te puede ayudar por cargas a desplazar cloruros y puede que atar al sodio, y ya que el atado del sodio no te genera ningún problema de toxicidad. Entonces vean, este problema es muy común allá en la zona de Piura y el problema es que se está agravando, ustedes lo saben. Entonces tienen que empezar a actuar, ¿eh? Actuar para evitar todo ese tipo de daños que están siendo generados, digo, además del clima, etcétera, etcétera, todos los problemas que ustedes tienen, como el tema que estamos hablando el día de hoy es nutrición. ¿Ya? La nutrición con problema de sales se maneja diferente a una nutrición de uva donde no tienes problema de sales, ¿ya? Entonces, vean, también ustedes he visto que utilizan mucho los análisis de extracto peciolar, pero chequen ustedes, estos son rangos que yo he generado allá para Perú. Entonces, vean, si ustedes ven los rangos de nitratos, calcio, potasio, sodio y cloruros, tú puedes pensar que estás dentro del rango, vean. Voy a poner este ejemplo, en esta variedad. Vean, cloruros, 4.340 partes por millón en la savia. Yo checo y estoy dentro del rango. Después veo nitratos, 1.600. Estoy dentro del rango. Potasio, estoy dentro del rango. Entonces, ¿por qué teníamos problemas con cloruros? Hojas quemadas, ¿no? O ya empezar a tener problemas de hojas quemadas. ¿Por qué? Porque tienen que verlo no como rangos, como valores absolutos. Chequen la relación calcio-potasio, calcio-sodio, potasio-sodio, o sea, cloruro-nitratos. Vean, para el caso de Piura sería la relación cloruro-nitratos, ¿ya? Vean, si ustedes rebasan esta relación de 2.5, es decir, si tienen más en savia, si llegan a tener más de 2.5 de cloruros con relación a los nitratos, van a empezar a ver quemaduras en sus hojas. Pero, si lo ven como valor absoluto y lo ven dentro de los rangos,
ustedes van a pensar que están bien. Sin embargo, la hoja empieza a quemarse. ¿Por qué empezó a quemarse? Porque no pueden rebasar la relación cloruro-nitratos 2.5. Y vean, aquí ya estaba rebasándose. Por eso pongo este ejemplo. No chequen solamente los rangos, vean la relación que hay entre ellos. Estos datos los generamos, si está Julio por ahí en la plática con Julio Lengua, los generamos ahí en Rappel. Y ahí es donde empezamos nosotros a ver precisamente el daño de los cloruros hace como 3 años y veíamos que hicimos como un gradiente, ¿no? Íbamos, monitoreábamos hojas muy quemadas, menos quemadas y así hasta tener hojas prácticamente sin quemaduras. Y ahí empezamos a observar este gradiente, esta relación que les estoy comentando, donde ya empezaba a haber quemaduras, la relación cloruro-nitratos en savia era mayor a 2.5. Entonces les decía, y de igual manera lo pueden hacer con la relación calcio-sodio, ¿no? Siempre el calcio tiene que estar mínimo 2 veces arriba del sodio para evitar problemas de sodio. Y les decía, pues todo eso se hace con los ionómetros. Y lo que les decía, vean, esta quemadura es bien diferente. Vean, vean el daño que les mostraba de los cloruros, ¿verdad? Y vean el daño por radiación. Esta foto, les digo, la tomé pues apenas este año por aquí, como en, ¿qué fue? Abril, marzo tal vez, marzo, abril de este año. Y vean que es una quemadura muy diferente. Esto ya es, se satura el fotosistema por tanta radiación, es decir, no alcanza a procesar los cloroplastos tanta energía que comienza a saturarse el fotosistema y comienza a generarse ese tipo de daños. Ahí pues tienen que empezar a utilizar lo que ustedes lo manejan muy bien, ¿verdad? Que son antiestresantes, que son normalmente son bioestimulantes, kaolin y todos esos productos que ustedes dominan. Entonces vean, prácticamente quise, si se fijaron, fui corriendo, tenemos 1 hora para esta charla, ahora me voy a dar la oportunidad de ir leyendo las preguntas y tratar de responderlas para poder ir vislumbrando un poquito más todos este tipo de detalles. Bien, cuando la solución de fertirriego está en un pH de 6, también ocurre precipitación entre calcio y fósforo. Aquí quiero comentarles lo siguiente. Cuando tú veas tus ondas de succión, chequen bien los miliequivalentes de fosfatos que tienes a cierta profundidad, ¿no? Vamos a ver 20 centímetros. O puedes sacar el promedio de la de 20, 40. Entonces, o 30, sí, normalmente no, ya ven que lo tiene a 0, 20, 40. Entonces vean, o SFR 2040. Entonces vean, dependiendo de la sonda que ustedes quieran checar, que se tiene que ser por lo ideal donde están las raíces, ¿verdad? O el promedio de las ondas, la profundidad donde están las raíces, ustedes chequen los miliequivalentes que tienen de calcio y chequen también los miliequivalentes de fósforo, de fosfatos, normalmente están en forma de fosfatos. Esto es muy interesante, ¿no? Para ver si precipita o no precipita. El calcio, por ejemplo, si tienes 2 miliequivalentes por litro de calcio, lo tenemos que transformar a milimoles. ¿Cómo se transforman los miliequivalentes a milimoles? Tienes que dividirlo entre su carga. La carga del calcio es +2. Entonces, si tú tienes 2 miliequivalentes de calcio, lo divides entre 2, te da 1 milimol por litro de calcio. ¿Ya? Ya tenemos convertido los calcio a milimoles. Después vamos a ver el fósforo. Vamos a pensar que el fósforo esté en 3 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Como la carga de los fosfatos es -1, dividimos 3 entre 1, perfecto. Tienes 3 milimoles de fosfatos. Ya tenemos el calcio, dijimos que era un milimol, y tenemos el fósforo, 3 milimoles. Si yo multiplico los milimoles de fosfatos por los milimoles de calcio y me da más de 2.5, habrá precipitación, siempre y cuando el pH esté abajo de 7.5. Por eso esta pregunta está bien interesante. Vean, aquí ya les dije, transformen el calcio a milimoles, de miliequivalente a milimoles, dividiéndolo entre su carga, y el fósforo pues lo pueden pasar igual, ¿no? Porque pues es lo mismo, 1 milimol de fosfatos es igual a 1 miliequivalente de fosfatos, porque la carga es -1. Entonces vean, ya que multiplicaron los fosfatos con el calcio, y si el pH está arriba de 7.5 y les dio más de 2.5, como es el caso que hicimos ahorita el ejercicio, 3 por 1 nos dio 3, eso significa, pero el pH está abajo de 6, no habrá precipitación. Pero si el pH está arriba de 7.5, sí habrá precipitación, ¿ya? Esa es una relación que yo les recomiendo que la hagan. La otra, para el calcio de calcio sulfatos. El calcio, nuevamente, lo tiene que convertir a milimoles y los sulfatos también. Los sulfatos, ¿cómo se transforman miliequivalentes a milimoles? Los sulfatos tienen carga -2.
Entonces, los miliequivalentes de sulfatos los divides entre 2 y ya obtuviste milimoles de sulfatos y milimoles de calcio. Si tú multiplicas los milimoles de sulfatos por los milimoles de calcio y te da más de 60 ese producto, esa respuesta, habrá precipitación. Independientemente, aquí sí, independientemente si el pH es ácido o es alcalino. O sea, aquí el pH no está relacionado. Aquí, si tienes más de 60, ese producto, el resultado es más de 60, es decir, multiplica los milimoles de calcio por los sulfatos y te da más de 60, aunque el pH esté en 6, va a precipitar. Entonces, eso chequenlo en sus ondas de succión. Y vean, dice, el problema es que el agua trae mucho calcio, precisamente. O sea, si el agua tiene mucho calcio, tienes que trabajar muy bien. ¿Qué dijimos? De entrada, el calcio te va a precipitar a los fosfatos. Por eso chequen ustedes las ondas de succión y normalmente el fósforo siempre está bajo. Por eso, si checan SGS, Agrichem, normalmente les entregan el resultado en miligramos por litro. ¿Ya? ¿Por qué creen que les entregan el resultado en miligramos por litro? Porque si lo pusieran en miliequivalente saldría 0.00 y tanto, ¿no? O sea, realmente, cuando tú tienes mucho calcio en tu agua, eso se va a reflejar en tus ondas de succión. Quiere decir que ahí es probable que tengas que bloqueos de fósforo, que es lo más común, y problemas con potasio y magnesio. Por eso tienes que aumentarle al calcio y al magnesio, es decir, tus dosis, o tratar de concentrar al final, para que ese calcio no te genere ese problema, ¿no? Entonces les decía que es común cuando tenemos mucho calcio en el agua, ver en la zona de succión el fósforo muy bajo. Ahí yo les recomiendo que en estos casos, una de dos, si no estás utilizando microorganismos solubilizadores, entonces trata de meter el fósforo vía foliar, porque el exceso de calcio nunca va a dejar reaccionar bien al fósforo. Siempre se va a estar formando, ¿qué? Fosfatos. Siempre y cuando se cumpla esto que vemos aquí arriba. Por eso, si tú tienes mucho calcio en tu agua, más de 10 miliequivalentes, aquí lo recomendable es utilizar ácido nítrico para bajar el pH. Ácido nítrico. Ni fosfórico ni sulfúrico. Aquí el bueno es el nítrico. Ese no va a precipitar nunca. José, mi pregunta es, ¿qué opina acerca de los fertilizantes líquidos ácidos en forma de para suelos con problemas de sales, sodio? Excelentes, excelentes, excelentes. Estos tipos de fertilizantes son muy buenos para esas condiciones, ¿verdad? Digo, se tiene que ir complementando con los solubles. O sea, todos los fertilizantes, recuerden, todos los fertilizantes, todos son buenos. Algunos son más eficientes en condiciones salinas y otros son más eficientes en condiciones no salinas, ¿no? Pero finalmente, esta pregunta pues es muy buena. ¿Por qué? Porque tú puedes tener los fertilizantes líquidos ácidos, ¿ya? Tipos que tiosulfatos son una maravilla, ¿no? Para este tipo de condiciones. De igual manera los quelatados. Pero acuérdense, ustedes se manejan por presupuestos. ¿Qué significa presupuestos? Que aunque a veces tú quieres incorporar, si los quieres incorporar todos, ¿no? Ya sea con carbono o o en forma líquida, pues te aumenta mucho sus costos de producción. Sin embargo, a veces pierdes más por no usarlos, ¿sí? Aumenta los costos de producción, pero al menos tienes menos estrés en tus plantas, una mejor calidad y más cajas, ¿no? De uva. Se paga finalmente. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan, ¿ya? Saber cuándo utilizarlos. ¿Son muy buenos? Efectivamente son muy buenos. Pero yo lo que les recomiendo es que los puedan ir alternando, ¿no? Solamente en condiciones muy críticas, ahí poder utilizarlos, ese tipo de fertilizantes. ¿Es mejor la utilización de microorganismos benéficos específicos o los tipos cócteles? Ahí sí es bien interesante, primeramente, ¿ya? Hacer un perfil microbiológico. Este análisis, este perfil microbiológico lo pueden realizar en La Molina, ¿no? Ahí en el laboratorio de microbiología en la Universidad de La Molina, ahí les hacen este perfil microbiológico, pueden apoyarse con ellos. ¿Para qué? Porque si aplicas un cóctel y en ese cóctel ya tienes muchos, no sé, bacilos y pocos tricodermas, pues ahí lo que vas a hacer son antagonistas, ¿no? Entre ellos. Entonces sí, a través de este tipo de análisis puedes directamente saber qué microorganismo ocupas, entonces ya lo único que haces es los utilizas. Ahora, si son suelos muy pobres en materia orgánica, ahí seguramente los cócteles te van a ayudar bastante, ¿no? Pero sí siempre todo es a base de un análisis de microbiología, un perfil microbiológico que se le conoce. Los fertilizantes líquidos en uva de mesa, ya lo comenté, es una maravilla, en condiciones salinas funcionan muy bien.
Dice, nuestros suelos en Perú tienen de 0,3 a 0,4% de materia orgánica, así es. Por eso tienes que trabajar mucho el guano. Desafortunadamente, como veían ustedes en una de las gráficas, para incrementar 1% el nivel de materia orgánica en un suelo, se ocupan mínimo 60 toneladas por hectárea de guano de res. Quiere decir que si ustedes no tienen esa posibilidad, que normalmente sí lo hacen, ¿no? Pueden incorporar también cachaza, pero realmente para ese tipo de suelos, y si ustedes tienen sistema de riego, por eso utilizan ya veo que utilizan mucho los ácidos orgánicos, ¿no? Vía inyectada. Todo les va a ayudar, ¿eh? Todo. Yo cuando me preguntan, ¿qué me recomienda? ¿A meter violes o meter ácidos húmicos o meter guano? Los tres. Si me preguntaran, yo te diría los tres. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar, mientras más rápido mejores la fertilidad biológica de tu suelo, va a ser mucho mejor. Yo, por ejemplo, cuando voy a Chiclayo, ¿no? Ya, algunos de ustedes conocerán a José Manrique, un excelente asesor de palto en aquella zona, en Cerro Prieto. Y yo le decía a él, hace años, cuando él estaba sacando me acuerdo que una vez sacó como 40 toneladas por hectárea de palto, ahí en Cerro Prieto. Y yo me acuerdo que yo le decía a él, ¿sabes qué, José? A ti realmente, pues, tú eres ya un excelente asesor, ya, un grower, como decimos, gerente de producción. Le digo, si el día que tú logres aumentar los niveles de materia orgánica en tu suelo, seguramente estaremos hablando de 50 toneladas por hectárea. Entonces, vean, yo creo que sí tenemos mucho todavía por hacer en esos suelos de aquella zona. ¿Por qué? Pues sí, o sea, por naturaleza son suelos muy pobres en materia orgánica. Sin embargo, no quiere decir que no sea posible incrementarla. Acá en México, una ocasión, yo me encontré un suelo muy parecido a la zona allá de Perú, ¿no? De la costa peruana, que son zonas, acá es una zona semidesértica, casi desierto, para el norte de México. Y cuando yo voy viendo, ese suelo ahí producían hortalizas, en mallas, en casa sombra que le llamamos. Y recuerdo que yo vi 3% de materia orgánica. Y yo dije, no es posible. Un suelo en el desierto no puede tener 3% de materia orgánica. Ya que fui y conocí el agrícola, el fundo, ahí me di cuenta por qué tenían 3% de materia orgánica. Resulta que ellos, ¿ya? Pues donde tenemos que incrementar la materia orgánica es ahí donde están las raíces. Por eso ellos tenían muchos años eh, tenían muchos años inyectando ácidos húmicos, ¿ya? Entonces, vean cómo a través de los años inyectando ácidos húmicos, finalmente es humus ya elaborado, ¿no? Por eso les decía que no es imposible, que es costoso, pues sí, pero por eso lo tienen que hacer un plan a mediano y largo plazo. Por eso cuando me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Utilizar un guano, una cachaza composteada, ¿verdad? El desecho de la caña, utilizar ácidos húmicos, violes, les digo todo, utiliza todo. Sus suelos, ¿ya? Están tan pobres en materia orgánica que todo lo que le pongan va a funcionar. Ahí, pues claro, nuevamente entran los costos de producción. Félix dice que en una charla sobre nutrición se dijo que el ácido húmico como tal, a pesar de ser un ácido orgánico, no tiene la capacidad de quelatar minerales. Ah, sí, digo, no es un quelato, es decir, acuérdense que los quelatos normalmente los hacemos a través de calentamiento, etcétera, etcétera. En este caso, sí hay una quelación es decir, ¿qué diríamos? Inestable. O sea, hay una quelación muy rápida, ¿no? Pero así como se quelata, también se puede soltar al metal. O sea, no, realmente no es como lo hacemos normalmente en un quelato en un laboratorio, ¿no? Recuerden que en un laboratorio tenemos que manejar el calentamiento, ¿no? Calentar, calentar, calentar para tratar de hacer reaccionar el ácido orgánico con el metal. No, cuando yo hablaba de una quelación o una quelatación, ¿eh? Lo más correcto es decir una quelación, es una quelación muy inestable, vamos a decirlo así, muy, muy rápida. Entonces se da una quelación muy, muy rápida, de tal manera que nunca se va a comparar un quelato generado a nivel laboratorio que el que se podría formar ahí en el suelo temporalmente. ¿Y cuál es el momento ideal de la aplicación de calcio en el programa de nutrición de la vid? ¿El exceso de calcio puede afectar el tema de coloración de las bayas? Así es. Si tú, por ejemplo, ya tienes una baya, ya dijimos que el exceso de calcio te puede generar una deficiencia de potasio y magnesio. Ahora, ustedes han visto que en la vid normalmente hay una etapa donde ya prácticamente toda la demanda de calcio ya se subsanó.
Entonces, cuando empieza a crecer el fruto, en este caso la baya, llega casi cuando ya está, vamos a decir, ¿qué será? ¿Qué tamaño? Acá le llamamos tamaño cerillo, es decir, cuando está muy pequeñito todavía el fruto, todavía hasta ahí podrías utilizar calcio. Hemos visto que hasta ahí todavía puede la planta utilizarlo, pero ya cuando está un poco más grande, tamaño canica que le decimos, ahí ya la demanda de calcio prácticamente ya no, ese calcio ya está en forma estructural, ¿no? Entonces, incluso si ustedes miden el calcio en forma soluble en una valla, pues nunca lo van a encontrar, porque ya todo está generando estructura. En esos casos yo les recomiendo mejor aplicarlo vía foliar. Eh, si ya tienes, por ejemplo, claro, el foliar siempre tiene que, aunque tengas tu exceso de calcio a veces en el suelo, sí se recomienda aplicarlo foliar. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué dijimos? El calcio se mueve por flujo de masas, flujo de transpiración, y aunque tengas un exceso en la solución del suelo, difícilmente va a llegar a la valla, ¿no? Entonces, vean, esa pregunta está muy interesante, porque dice el calcio en el programa de nutrición de la vid. El programa de nutrición, pues normalmente lo usamos para el calcio. Les decía que si tú lo sigues incorporando ya en las etapas de alta demanda de potasio o de magnesio, lo que va a suceder es de que, pues que prácticamente ya no vas a aprovechar el potasio, ¿no? Entonces sí tiene que ser previo, tienes que irlo aumentando hasta la etapa más o menos de, dijimos, tamaño canica, de cerillo, de la valla, para que pueda ser aprovechado. Pero sí un exceso de calcio en el sistema de riego, si tú quieres aplicar calcio y quieres mejorar al potasio, mejor aplícalo vía foliar, ¿sí? ¿El óxido de calcio ayuda a la absorción, una mejor absorción de calcio? Pues no, simplemente el óxido de calcio lo usamos mucho como mejorador de suelos, ¿no? No lo utilicen como fertilizante, para eso existen los fertilizantes. Eh, Cada vez se está viendo mejores resultados en suelos nutridos con abonos orgánicos, claro, como les decía, todas las estrategias orgánicas que utilicen, por eso lo que yo les comentaba, ¿no? De cuando yo le decía a José Manrique allá en Chiclayo, ¿no? Que cuando él lograra incrementar sus niveles de materia orgánica en palto, de 40 toneladas, brincaría a las 50, que eso nunca se ha visto en el mundo, pero ustedes van a ver que sí lo van a lograr, siempre y cuando pues logren, ¿no?, mejorar mucho la parte biológica de los suelos. Jorge, ¿es posible que la tare los fertilizantes mezclando con ácidos fúlvicos con una batidora? Pues claro, vean que usamos ácido acético, ácido cítrico, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que mucho de este tipo de quelaciones los puedes hacer precisamente mezclando, calentando y cosas de ese tipo, ¿no? Hay muchas metodologías en la literatura. Bien, pues yo quiero dejarle hasta aquí esta charla. Les decía, ustedes van a disponer de ella a través de Capeagro. Yo quiero agradecerle a los colegas allá de Capeagro la invitación y pues seguiremos viéndonos y pues muchas gracias Jorge, Martín y todos los colegas de por allá. Gracias nuevamente y pues estaremos viéndonos por allá en futuras charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Verdaderamente gracias. apreciamos sus conocimientos y la verdad que tenemos con el doctor el próximo miércoles vamos a tener otra charla, ya estaremos pasando la invitación y queríamos aprovechar para presentar a Capeagro. Capeagro es una empresa peruana que actualmente estamos innovando, trayendo una línea de productos con nanotecnología, que es nuestra línea Green Power. Capeagro ha hecho una alianza con una empresa que se llama Geolife. Geolife es una empresa líder en nanotecnología y bionanotecnología. Esta empresa desarrolla muchos productos para la industria, medicina y también tiene para agricultura. Y nos ha dado exclusividad para poder comercializar acá en el Perú una línea completa de productos dirigidos para la agricultura. Y es aquí donde nosotros estamos presentando y trayendo Nanoumi. Nanoumi, que es un producto, es un ácido húmico, es una leonardita, que está formulada, fraccionada a nivel de nanopartículas. Esto le permite tener mayor concentración del activo de ácido húmico, ácido fúlvico y potasio, y poder usar dosis de medio kilo a 2 kilos por hectárea. Este producto está en una formulación que su pH es bastante estable, no taponea goteros ni tampoco se precipita. La tecnología es en nanopartículas. También, como decía el doctor, es importante
el uso de micorrizas, de microorganismos, y nosotros hemos traído nanorriza. Nanorriza es una micorriza que viene formulada en gel. Esta formulación nos permite una facilidad al aplicarla vía sistema de riego, y viene con aditivos desarrollados con nanotecnología que permite que los propábulos estén vivos. Y tenemos en un sobre 25 mililitros 30 millones de propábulos. Esto nos permite que la micorriza esté activada al momento de ser aplicada al suelo y el proceso de micorrización sea más rápido, lo que va a permitir que la planta pueda formar esta simbiosis y mejorar la absorción de nutrientes, agua, y también mejorar las condiciones físico-químicas del suelo. Las dosis que nosotros recomendamos es 25 mililitros por hectárea. Después nosotros resaltamos también y damos la importancia del uso de bioestimulantes, y tenemos nanoestimulantes y un bioestimulante ya comercializado. Tenemos Vigor, que tiene 17 compuestos que gracias a la nanotecnología pueden entrar en un sobre de 250 gramos. Se utiliza entre medio a 1 kilo por hectárea. Y tenemos, este Vigor es un excelente enraizante, vigorizante. Y tenemos Nano PGP. Nano PGP son algas marinas con aminoácidos libres, fraccionados, formulados en forma de nanopartículas que le permiten una concentración y solo un uso de medio kilo por hectárea. Después tenemos nuestro tradicional AminoPower, que es un aminoácido al 80%. Al 80%. Después tenemos nuestro SuperCap. Resaltó mucho la importancia del calcio, y nosotros estamos trayendo una nueva formulación de calcio boro, que es un calcio en forma de nanopartículas. Viene en un sobre 50 gramos a una concentración del 22% y 3.8% de oro, en forma de nanopartículas que viene entre un tamaño entre 1 a 100 nanómetros. Y nosotros ya la dosis que recomendamos va entre 150 a 200 gramos por hectárea, y lo hemos comparado, por ejemplo, con productos que normalmente aplicas 4 kilos por hectárea vía foliar, y hemos obtenido casi los mismos resultados en calcio ligado que el producto tradicional. Esta es una nueva alternativa de calcio en nanopartículas que estamos trayendo, que va a facilitar el tema logístico y el tema de eficiencia en el campo. Y así Capeagro, nosotros ya tenemos un portafolio tanto nutricional como fitosanitario completo para la uva, donde resaltamos nuestro nanohumic, nuestro ácido húmico en forma de nanopartículas, nuestra nanorriza, nuestro Vigor, nuestro nano PGP. Tenemos Activ, que es un potencializador de agroquímicos, ayuda a potencializar los agroquímicos. Efersil, que es nuestro silicio en forma de nanopartículas, y es ácido ortosilícico. Nuestro Nanofer 0050, que es un potasio cargado al 50%. Nuestro Nanobalance, que es nuestro microelementos, que necesita 125 gramos por hectárea. Nuestro SuperCap. Maxifruit, un producto diseñado para el calibre de bayas. Y nuestro nanomagnesio, que es un magnesio en nanopartículas que necesita 125 gramos por hectárea vía foliar y medio kilo por vía suelo. Biostop es nuestro producto, un fitoprotector para proteger a la planta de cualquier tipo de hongos, tipo hongos foliares como el oidium, o hongos vasculares como la acidoploia, cilindrocarpo, etc. Y este es nuestro portafolio que queríamos aprovechar en presentarles, y si necesitan más información, escríbanos. Nosotros estamos dispuestos a apoyarles y presentarles o probar estos productos en sus campos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Por favor, visiten nuestra página web, visiten nuestro Facebook, nuestro YouTube y también LinkedIn. Ahí podrán ver todas nuestras presentaciones anteriores y esta también del doctor Prometeo. Muchas gracias, doctor Prometeo. Bueno, gracias por su participación. No, muchas gracias a ustedes y espero verlos pronto por allá en Perú. Muchas gracias. Esperemos. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.